saludo a todas las personas que están viendo este video. Este es el tercer y último video del primer módulo. Aquí se abordarán las herramientas para la recuperación de información de las bases de datos vistas en el segundo video y empleando los conceptos también abordados en el primer video. Al final de este tercer video se mostrará un análisis bibliométrico que se llevó a cabo para los procesos avanzados de oxidación, lo cual dio para una publicación empleando todas las herramientas aquí vistas y vistas en este primer módulo. Así que los invito a ver muy detenidamente esta serie de videos. Este video fue creado como un recurso educativo digital para apoyar la asignatura del Seminario 2 de la Maestría en Ingeniería Ambiental, para dar a los estudiantes información y herramientas de cómo recuperar datos bibliométricos para la elaboración de sus trabajos finales de grado. El contenido de este tercer video empieza con las herramientas para la recuperación de información, entre los que están Copernio de EndNote, Leipzig Scholar y Google Scholar. También cómo se da la recuperación de los metadatos, que aquí me voy a centrar bastante y va a tomar gran parte de este video porque es muy importante cómo recuperar esa información bibliográfica y analizarla adecuadamente. Eso lo vamos a hacer empleando la base de datos Scopus. Esto complementa lo que veníamos viendo en el video número 2. También como tercera parte vamos a hablar sobre el procesamiento de esos datos recuperados a través de Scopus. Vamos a ver cómo se pueden hacer con una herramienta gratuita como es BossViewer y herramientas que todos tenemos acceso como lo es Excel, y una más avanzada como es el Vantage Point, pero aquí solamente el Vantage Point lo va a hacer descriptivo. Igualmente al final de este video les voy a mostrar un análisis bibliométrico que fue hecho para los procesos avanzados de oxidación y la remoción de contaminantes. Entonces este es el consolidado de todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo se puede utilizar para hacer un muy buen marco teórico, un buen estado del arte, inclusive cómo se podría hacer una publicación en revista indexada. Entre las herramientas para la recuperación de artículos y recuperación de información, la primera es Copernio. Copernio es una extensión que podemos utilizar en cualquier navegador, pero principalmente funciona en Google Chrome y Mozilla. Con esta extensión nosotros podemos una vez enlazarnos Copernio a la cuenta institucional de la universidad, nuestro correo electrónico, nos permite acceder a diferentes artículos en forma legal y de manera muy sencilla. La otra aplicación es el Leipzig Scholar. Leipzig Scholar no requiere inscripción y requiere enlazarse a la cuenta de correo de la universidad. Y esta función, también que es una extensión de cualquier navegador, se puede encontrar artículos que pueden estar en versión pre-proof o ya probados o en forma accesible, y da información sobre el impacto de la revista y otra información bibliométrica de interés. Igualmente Google Academic permite verificar si hay alguna versión disponible online donde se pueda leer y recuperar la información. Mendeley, aparte de ser utilizado como referencias, también uno puede crear su perfil, contactar con otros investigadores y hacer seguimiento a publicaciones, por lo que también nos va a permitir recuperar algún tipo de información, inclusive tiene algunos repositorios. Y les había mencionado también cuando estoy hablando sobre Mendeley, ResearchGate, que es una página de investigadores donde podemos contactar directamente al autor de un artículo para que nos comparta su estudio. Así que a continuación vamos a entrar a profundizar en cada uno de estos y les mostraré la forma en que se deben instalar y utilizar. Bueno, vamos a ver, la primera herramienta que me gusta mucho es Copernio. Ustedes en el navegador van a poner Copernio con K, copernio.com. Una vez entran allí, él les va a dar la opción de despegar. Esto es una extensión en el navegador, puede ser para Google Chrome o para Mozilla. Agregan la extensión. Una vez han instalado la extensión, él les va a pedir que se registre. Ustedes se van a registrar con el usuario y la contraseña de la universidad para que tengan esto muy presente. Esto se va a enlazar al SYNAP y a las bases de datos de la universidad. Entonces la recuperación de la información va a ser a través de la inscripción de la universidad. Entonces una vez ustedes han instalado, se les va a aparecer un botón moradito con las letras EN. Esto es porque Copernio fue desarrollado por Clarivate Analytics, que son los mismos de EndNote, que es un sistema de referenciación que se les voy a mencionar más tarde en este video. Y una vez han ingresado allí,
a Copernio y han instalado, pues la tarea de descargar cualquier artículo es muy fácil, porque él ya va a estar enlazado a la base de datos de la universidad y a los permisos que tiene la universidad para descargar artículos, y va a ser bastante sencillo. Entonces nos vamos a cualquier buscador y supongamos que estamos interesados en análisis bibliométricos de los procesos avanzados de oxidación para identificar tendencias de investigación. Buscamos los artículos que pueden ser importantes para nuestra búsqueda. Google Scholar nos va a mostrar la serie de artículos que están allí, y miremos por ejemplo alguno que sea de particular interés. Veamos por ejemplo a Bibliometric Analysis of Industrial Wastewater, que este es tratamientos para aguas residuales industriales. Entonces podemos ver que acá se nos despliega el artículo, y una vez se despliega el artículo, ustedes pueden ver un botón en la parte izquierda inferior de la pantalla. Entonces ustedes dan clic ahí, él inmediatamente se enlaza con el SYNAP, con el usuario y la contraseña que ustedes ingresaron de la universidad, y él automáticamente accede a la base de datos de la universidad y descarga el artículo totalmente legal. Entonces esto es una ventaja. Aquí pueden ver todo el artículo, no muestra versiones ni preproof, ni muestra versiones que sean, digamos, un poco no amigables, sino ya las versiones que están disponibles para lectura del público y los artículos que ya fueron publicados. EndNote, entonces pueden enlazar esto con EndNote, porque es como si fuera una extensión de EndNote. Miremos por ejemplo acá y miremos otro artículo que podría ser de nuestro interés. Miremos el primero, que es bastante importante, Bibliometric Analysis of Advanced Oxidation Processes, que es exactamente lo que yo estaba buscando. Aquí nuevamente se desplegó el botón. Aquí pues coincidencialmente estamos a Springer, pero si ustedes entran a cualquier otra base de datos del Sevier, él les va a permitir. Entonces aquí podemos ver que está el artículo totalmente disponible para nuestra lectura. Extensión tiene una ventaja. Si ustedes ven en el lado derecho de la pantalla, por ejemplo, tiene la opción de Get Citation. Aquí les va a mostrar cómo se debe citar este artículo. Ustedes pueden copiarlo, pueden aquí darle copiar, y lo pueden pegar en su documento el que estén elaborando. Igualmente, para las personas que manejan EndNote como gestor de referencias, pueden exportar esta referencia directamente a EndNote y ya pueden referenciarlo, que es bastante sencillo. Inclusive yo les voy a mencionar cómo pueden utilizar EndNote en forma gratuita, porque tiene una versión gratuita online, al igual que Mendeley. Entonces esta extensión es muy asequible, es muy fácil de manejar. Ustedes pueden ver, por ejemplo, entremos a este artículo que está está en otra base de datos. A ver, miremos por acá otro artículo, miremos este artículo de acá que pertenece al Sevier, y ven que automáticamente se despliega el botón igual que vimos anteriormente, y una vez se ha desplegado podemos acceder al documento. Así que los invito a explorar esta herramienta, que enlacen, a que utilicen las descargas que ofrece la universidad en forma legal. La herramienta que les voy a mostrar ahora es Laser Scholar. Laser Scholar es una herramienta que nos permite descargar artículos de libre acceso o open access. Si recordamos, también hay librerías como Cielo o como Doag, que nos permite descargar artículos que están disponibles en línea sin ninguna restricción. Entonces esta es como la versión que nos va a permitir descargar estos artículos de libre acceso. Aquí es muy fácil, ustedes simplemente entran a laserscholar.org o lo buscan en Google, le dan instalar, escogen el tipo de navegador, si Google Chrome o Mozilla, en este caso pues Google Chrome. Una vez lo han instalado y descargan el archivo, entre las extensiones, entonces va a permitir y va a aparecer al lado superior derecha de la pantalla, que es este botón azul. Una vez entrado ahí es bastante sencillo. Nos vamos a buscar un artículo. Recuerden que a diferencia de Copernio, no es necesario enlazarlo con ninguna cuenta de la universidad ni nada por el estilo, simplemente se instala la extensión y ya está. Entonces en este caso estoy en Google Académico, voy a buscar sobre caracterización de bentonitas colombianas, voy a dar clic. Entonces acá doy clic, bentonite, doy clic y miro que puede resultar.
Entonces acá hay diferentes artículos. Encontré este que es caracterización de una arcilla colombiana y su potencial uso como absorbente. Entonces doy clic ahí. Pues aquí ya, como yo tengo instalado Copernio, me aparece esta opción del Synapse, como les mencionaba, pero en este caso nos vamos a remitir a el uso sobre todo de Lazy Scholar. Entonces dándole clic aquí, Lazy Scholar, ustedes ven en la parte superior una barra negra. Esa barra negra nos está diciendo que aquí, cuando dice Full Test, si le doy clic ahí me va a permitir ver el documento. Aquí en Site, si le doy clic acá, me permite copiar la referencia. Entonces ya automáticamente tengo la referencia y la puedo ir a pegar directamente a mi documento. Si le doy clic en esta parte derecha, él busca artículos que estén relacionados a esta publicación. Entonces es bastante útil si uno necesita buscar más documentos del mismo tipo. Ahí está los artículos. Pueden ustedes ver acá los tipos de artículos que están, donde están disponibles y podemos acceder. Y mire que siempre por lo general busca es artículos de acceso abierto, open. Entonces tienen que tener presente que Lazy Scholar les va a permitir solamente acceso a artículos de libre disposición en la web. Entonces si le damos acá en esta parte, pues obviamente nos va a descargar el PDF, pero otra ventaja de esto es que nos muestra, por ejemplo, el Journal Rank, el factor de impacto de esta revista, en este caso es de 1,4. Nos muestra que las referencias relacionadas, que son 120. Nos muestra también cuántas, por ejemplo, publicaciones pueden tener este artículo y todo. Entonces nos da muy buena información como para saber si podemos tomarlo. Entonces si le damos clic ahí en el PDF, sencillamente él ya nos accede y nos permite ingresar al artículo totalmente completo. Entonces aquí vemos las arcillas colombianas, la bentonita, pero aquí vemos que no nos exigió ni login, no nos exigió absolutamente nada, por ser un buscador de acceso abierto. Entonces mi invitación es utilizar Lazy Scholar también, pues con la limitación que los artículos que no estén en modo de Open Access pues no los va a acceder, pero sí va a recuperar muy buena información. Y como vimos en el video número 2, el Open Access cuenta con revistas de alto impacto, también cuenta con revistas y artículos de muy buen nivel, así que esta es una muy buena opción para quienes quieren seguir apoyando el libre acceso a la información. Otra herramienta que nos permite descargar y buscar artículos es Google Academic o Google Académico. Ustedes pueden ir a Google, buscar en su navegador la extensión de Google Académico, ahí les va a enviar a esta página. Ustedes instalan y pueden empezar a utilizarlo una vez se encuentre desplegado en la parte superior derecha este botón azul. Una vez tiene este botón azul, vamos a explorar pues entonces las herramientas que nos ofrece. Supongamos que queremos buscar datos sobre sistemas de oxidación de colorantes empleando un proceso de oxidación. Entonces damos clic. Aquí nos muestra todos los artículos que hay disponibles en la web y nos muestra, por ejemplo, si está en online o si el PDF está disponible para lectura. Cuando dice Full View es que se puede leer directamente. También ustedes en la parte izquierda de la pantalla pueden escoger la ventana de tiempos y artículos desde 2016, 2018. Ustedes pueden escoger el orden de las fechas, si incluyen patentes en su búsqueda bibliográfica o si incluyen también citas o alertas. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Lo bueno de esto es que nos permite, por ejemplo, miremos este artículo 2, nos permite ver cuántas veces ha sido citado 144 veces. Artículos relacionados nos muestra las diferentes versiones. Cuando aquí hablamos de las diferentes versiones es donde está el artículo, en páginas web o en la página del autor, y ahí podemos descargarlo. Entonces, por ejemplo, entramos a este primero, damos clic
y es bastante sencillo. Para que Google Academy nos genere una cita, nosotros simplemente podemos señalar el título del documento que queremos que nos genere la cita, damos clic en la extensión en la parte superior, él nos muestra la información del artículo. Por ejemplo, si ustedes están leyendo otro artículo y quieren buscar una referencia, como lo vamos a ver, pues él ya lo busca y le decimos acá citar, ya nos muestra cómo está la diferente cita, podemos copiarlo, o si ustedes miran acá dice EndNote y otro tipo de link, ustedes le dan clic ahí y él descarga la extensión que podemos enlazarla a Mendeley o a EndNote o a Zotero para hacer nuestra referencia y manejar nuestras referencias. Entonces, supongamos en este artículo nos vamos a las referencias de este artículo y queremos conocer dónde hay, por ejemplo, un artículo que queremos leer, nos interesa el artículo 3, entonces señalamos el título del artículo que queremos leer y él inmediatamente nos ubica ese artículo, nos dice que ha sido citado 104 veces, nos dice cómo citarlo. Si nos estamos interesados en leer este artículo, simplemente damos clic y él nos va a remitir a esa referencia que nos interesó bastante. Inmediatamente encontramos la referencia. Entonces, esas son las ventajas que ofrece la extensión de Google, que nos permite ubicar y hacer el seguimiento a otras referencias. Entonces, aquí complementado, mire que complementado con otros, por ejemplo, extensiones como Copernio, Google Academy Copernio se potencializa mucho más, entonces ya nos permite visualizar, descargar los archivos, así que los invito a explorar Google Académico. También mencionarles que es una herramienta muy potente, deben tener cuidado con la información que están ahí, porque hay información que puede estar un poco sucia, pero en general es una muy buena herramienta. Mendeley es una herramienta que nos permite realizar búsquedas al igual que descargar documentos. Habitualmente lo asociamos simplemente como un sistema que nos ayuda a gestionar referencias, pero es mucho más que eso. Al igual que los otros herramientas que hemos visto, podemos añadir la extensión a Google Chrome. Esa extensión nos va a ayudar también a la parte de referenciación, a gestionar nuestros documentos. Es importante mencionar que Mendeley y la Universidad Nacional tiene acceso a la versión de escritorio. Nosotros podemos crear una cuenta con el correo de la universidad y él nos permite descargar la versión de escritorio, tener una cantidad de gigas, al igual que la versión online. Entonces es muy recomendado para los estudiantes de la universidad. Una vez ustedes han creado, le dan acá en Singin los envía, les crea ya un perfil y ustedes aquí pueden hacer sus búsquedas. Entonces, como les mencionaba, Mendeley nos permite realizar búsquedas y descargar documentos. Entonces, en este caso estoy interesado en buscar, por ejemplo, arcillas pilarizadas, que es un tipo de catalizador para el tratamiento de aguas residuales. Entonces yo le doy clic, él me despliega todos los documentos, me da información bibliométrica en los años que fueron publicados, las veces que fueron citados y que puedo acceder a ellos. Ustedes ven acá que dice Open Access PDF, es porque puedo acceder a través de Mendeley y sin ninguna restricción. Muchos de estos, algunos investigadores, ellos mismos en sus perfiles de Mendeley pueden subir el PDF y nos pueden permitir el acceso, bien sea versiones preproof o que ellos decidan acceder directamente o subir su artículo. Entonces, en este caso, entre todas las opciones que yo veo acá sobre arcillas pilarizadas, hay muchas que me pueden interesar. Entre esas está, por ejemplo, esta remoción de materia orgánica, esta revisión de materia orgánica, por ejemplo acá remoción de algunos contaminantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, que si yo estoy interesado en este en particular, simplemente le doy clic en View PDF. Una vez que le doy clic ahí en View PDF, él me va a redireccionar en dónde se encuentra el artículo y dónde podría descargarlo. También en algunas ocasiones inmediatamente, por ejemplo en este caso, me envía directamente y me abre el documento para poderlo recuperar. Entonces son herramientas que son bastante importantes. Aquí me envió este artículo, entonces puedo leer sobre el tratamiento, inclusive puedo recuperar artículos de review y ustedes pueden ver acá que puedo acceder a través de Mendeley. Entonces vayamos acá. Aquí me dice cuáles son los más relevantes, los más recientes. Miremos cuáles son los más recientes. También me muestra los más citados.
Generalmente los más citados, pues me voy a topar con reviews. Aquí pueden ver los reviews. Entonces esto va muy bien. Entonces, para poder hacer búsquedas, supongamos acá vamos a cambiarle esa S y nos vamos a encontrar, por ejemplo, acá síntesis de aplicación de arcillas pilarizadas. Entonces este es un review que me interesa bastante. Le doy clic, ha sido citado 38 veces, ha tenido un buen número de citas. Le doy clic y miramos si nos permite acceder directamente al PDF, y efectivamente nos permite acceder directamente al documento, inclusive de la Royal Society of Chemistry, que es del Reino Unido. Es un artículo muy bueno que me puede servir para crear y para poder extraer, información. Entonces los invito a que exploren Mendeley, a que creen sus perfiles, gestionen sus referencias ahí. Así que espero que exploren más esta herramienta, que es bastante potente, y creen sus perfiles. Pueden contactar a otros investigadores que les permitan los artículos a los que no tengan acceso a través de las bases de datos. Es necesario, aparte de descargar el documento, de hacer la búsqueda, obviamente el manejo de las referencias para construir nuestro documento. Para esto quería mencionarles muy rápidamente que en el caso de Word nos permite hacer referencias automáticas en el mismo programa, pero también hay otros software como EndNote, Mendeley, incluso Zotero. La ventaja de Word es que realiza citas automáticamente el documento una vez se van ingresando manualmente. Ese es el punto, hay que ingresarlos manualmente. En el caso de EndNote y Mendeley nos permiten hacer ese tipo de referenciación en forma automática durante el documento, pero en el caso de EndNote hay que hacer pago. Tiene una versión de prueba que es por 30 días, al igual que tiene una versión online que sí nos permite acceder a sus documentos y a las referencias y gestionar nuestras referencias, pero tiene un número limitado de referencias, al igual que Mendeley. Ambos son análogos, uno maneja los dos en igual forma, con las ventajas que Mendeley se encuentra asociado a la universidad, por lo cual podemos tener licencias, y también la versión de escritorio, que es bastante buena. Zotero es otro gestor de referencias que nos permite hacer un manejo adecuado de este tipo, digamos, de bibliografía. Entonces los invito a que exploren les voy a explicar más adelante rápidamente cómo hacer las referencias manuales en Word y cómo utilizar EndNote, que es lo mismo y equivalente a utilizar Mendeley y Zotero. Entonces les voy a explicar estas herramientas para que lo tengan presente y sepan cómo funcionan y puedan utilizarlo en algún momento, y invito a que las exploren. Bueno, aquí les voy a explicar cómo gestionar las referencias. Las referencias se pueden hacer en forma manual utilizando Word. Para esto dan clic en referencias, insertar cita. Inicialmente deben escoger el estilo en el que quieren su referencia. Una vez le dan insertar cita, dicen agregar cita de fuente. Escogen el tipo de documento que quieren referenciar. Y una vez que escogen el tipo de documento, llenan en forma manual esto, le dan a aceptar y la referencia se incluye. Pero si es del caso y quieren, por ejemplo, que lo hagan en forma automática algún gestor de referencia, recordemos que tenemos a Mendeley, que es muy recomendado, y la universidad cuenta con acceso a los recursos de Mendeley. La universidad tiene la opción de descargarlo y ustedes vincular sus cuentas de correo a él, y les permite manejar una versión premium. O está Zotero también, que es muy bueno, al igual que EndNote. En este caso les voy a mostrar EndNote con una versión de prueba que bajé. Si ustedes quieren bajar una versión de prueba, es bastante sencillo. Se van a la página de EndNote. En la página de EndNote simplemente buscan la opción de descargas. En la opción de descargas ustedes piden una versión de prueba por 30 días y en ese caso consiguen la última versión. Es bastante sencillo. Yo ya la descargué, lo instalé en mi computador y esto fue lo que me aparece. Entonces ustedes, en el caso de EndNote, es bastante sencillo. Cuando ustedes instalan, él se enlaza a Word automáticamente. Ustedes lo que hacen es, por ejemplo, si esta información la tomé de un artículo, se van al artículo donde tomaron la información, que es este caso, y descargan el componente que lo va a mandar a EndNote, y nos van a
a permitir hacer la referencia. Entonces pueden descargarlo acá, ustedes le dicen citar, todos los artículos tienen una opción de citar, le dan RIS, se descarga esto, le dan clic, una vez le dan clic la referencia nos aparece automáticamente acá. Otra opción para que lo tengan presente es, como les explicaba inicialmente, señalan, se van al link que nos ofrece Google Academic, aquí le damos clic abajo en citar y aquí nos aparece Node y nuevamente descarga la referencia, le damos clic y él nos instala esta referencia acá. Entonces, una vez instalado, tomamos el apellido del autor que queremos agregar como referencia, nos paramos en el párrafo donde queremos agregarla, le decimos insertar, buscamos el apellido del autor, le decimos buscar, aparece automáticamente y simplemente damos clic en insertar y ya nos aparece la referencia en caso numerada y también nos aparece la referencia y nos va organizando. Ustedes ven acá en bibliografía. Si no quiero que sea numerada, lo puedo cambiar, por ejemplo, por una versión APA y él automáticamente lo cambia, o puedo crear una versión que yo quiera, porque estos gestores, en el caso de Node, nos permite crear muy fácilmente el tipo de referencia. Entonces yo estoy construyendo este documento, tengo estas referencias y simplemente si quiero llamar una nueva referencia, tomo el apellido del autor, del primer autor, nuevamente me voy a Word, supongamos que ahora quiero mi referencia al final de este párrafo acá, y lo inserto y ustedes van a ver cómo se van agregando automáticamente las referencias, lo cual es bastante positivo y nos ahorra una cantidad de tiempo. Entonces está aquí, le doy a insertar y miren que nos va apareciendo automáticamente ya la referencia acá, las voy a poner en rojo y la referencia aquí. Y van a ver que automáticamente va quedando en la bibliografía. Entonces estos son los gestores. Recuerden que también el equivalente está en Mendeley y en Zotero, y descarguen igualmente las extensiones. Así que los invito a manejar este tipo de software que permiten gestionar adecuadamente las referencias. Si quieren, también EndNote ofrece una versión online que es gratuita, igual que Mendeley, que es la versión online, tiene menos capacidad, y la versión obviamente de escritorio tiene muchas más gigas de capacidad, y Zotero. Entonces pueden explorarlos y los invito para que gestionen, porque no solamente es descargar los documentos, sino también saber gestionar sus referencias en la construcción de su propuesta de trabajo final de maestría. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo descargar los artículos y qué herramientas podemos utilizar para acceder a sus documentos. Ahora vamos a hablar de una parte que es bastante importante para que construyan sus estados del arte y marco teórico. Veamos en el video número 2 sobre cómo Scopus nos permite visualizar, por ejemplo, una lista de artículos que tienen que ver con nuestro tema de investigación, y esa lista de artículos pues vamos a tener títulos, palabras claves, el abstract del resumen de cada uno de esos artículos, obviamente los autores, las afiliaciones de los autores, el año en que fue publicado. Entonces toda esa información lo vamos a conocer como metadatos bibliográficos, que son datos que describen y organizan pues esa información. Entonces esos metadatos bibliográficos los podemos importar de Scopus, por ejemplo, a un software especializado, inclusive a Excel, y con eso podemos hacer y determinar tendencias de investigación, por ejemplo, cómo ha sido la producción en nuestros tema particular de trabajo de tesis o propuesta de final de maestría. Podemos identificar cómo ha sido el crecimiento o el interés, o si ha habido desinterés sobre la tecnología que estamos abordando. Podemos mirar cuáles son las áreas que más investigan respecto a un tema determinado, así como lo veíamos en Scopus, pero esta vez nosotros haciendo el procesamiento de los datos, empleando por ejemplo software como BuzzViewer, que es gratuito, o un software de pago como es el Vantage Point, o también inclusive utilizando Excel. Aquí voy a pasar a explicarles cómo importar metadatos y cómo pueden hacer
el procesamiento de esa información para hallar tendencias de investigación, ver cuáles son las revistas que más publican, los autores que más escriben, las áreas que más investigan. Todo ese tipo de información es bastante importante para que ustedes la consideren al momento de hacer sus propuestas y marcos teóricos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, vamos a hacer unos ejercicios a partir de ahora sobre el procesamiento de los datos. Inicialmente vamos a importar datos a Excel, vamos a ver cómo se procesan los datos en Excel. Les voy a dar un ejemplo sencillo, cómo utilizar BuzzViewer para manejar datos de gran volumen e interpretar información bibliográfica utilizando esta herramienta gratuita. Y les voy a mostrar un caso en el que se utilizó el Vantage Point para recuperar información mucho más compleja. Este Vantage Point, les recuerdo que es pago, sin embargo la universidad cuenta con la licencia. Ustedes pueden ir a la unidad de bibliotecas y pedir asesoría sobre el manejo del Vantage Point, que el Vantage Point en sí va a ser el equivalente a utilizar por ejemplo plataformas para el tratamiento de datos como Excel o como BuzzViewer. Este va a hacer exactamente lo que harían estos dos en conjunto en un solo paquete, pero les repito, este es por costo, mientras que Excel podemos acceder desde nuestros computadores muy fácilmente, y BuzzViewer igualmente. BuzzViewer es un software gratuito que ya les explicaré cómo es su funcionamiento. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en cómo importar metadatos, y esos de metadatos cómo les van a servir a ustedes para construir sus propuestas de tesis de maestría a partir de sus búsquedas. Entonces entramos a la página de las bibliotecas de la universidad, tal cual como les expliqué en el video número 2, nuevamente recursos, vamos a ir a Scopus, así que por esta parte voy a pasar muy rápidamente porque esto fue tema del video número 2. Para quienes no han visto el video número 2, los invito a que busquen la forma de acceder a las bases de datos. Entonces ingresamos acá a Scopus, vamos a utilizar el mismo ejemplo que veníamos resolviendo anteriormente para una búsqueda, utilizando truncadores y utilizando obviamente los conectores lógicos. Entonces voy a buscar sobre procesos avanzados de oxidación para la remoción de colorantes, y aquí el uso del truncador y la remoción también partiendo de la palabra raíz. Ustedes ven acá cómo fue y les expliqué cómo es este uso de truncadores. Entonces estoy enfocado y quiero utilizar estos conectores lógicos, los conectores I, para recuperar toda la información que haya sobre procesos avanzados de oxidación, colorantes y remoción de aguas residuales. Entonces le doy clic en Research. Una vez le doy clic en Research, el Scopus me dice que hay 797 documentos de resultado. Entonces aquí podemos ver que está el título, el año de publicación, los autores. Si nos vamos y damos clic, por ejemplo, ingresamos a este, que es uno de los documentos que me interesa porque aquí en este caso utilizan un proceso de oxidación avanzado para el tratamiento. Este proceso pues lo han hecho para remover también colorantes. Ustedes ven acá que Scopus me muestra el abstract, me muestra información por ejemplo básica de los autores, de qué países, de Japón, me muestra por ejemplo la cantidad de autores y todo. Ya como ustedes ven acá, como tenemos esto enlazado con Copernicus, yo podría acceder directamente al artículo, pero bueno, si nos regresamos, entonces todos los artículos van a tener la misma información. Estos 727 artículos, como hicimos una ecuación lógica para recuperarlos, pues estos están bastante depurados y difícilmente vamos a encontrar información sucia, pero de todas maneras siempre hay que revisar para descartar documentos que no pertenezcan. En este caso vamos a dar clic en All, que me va a seleccionar los 727 documentos, y vamos a decir exportar, y una vez que le damos a exportar nos va a aparecer esta pantalla emergente, y aquí puedo dar clic en los datos que quiero exportar de los artículos. Entonces yo quiero exportar, aquí le doy clic en abstract, en palabras de las keywords de los autores, el lenguaje original, la afiliación, es decir, a qué instituciones pertenece, la lista de autores, los años, los documentos. Entonces el título obviamente, y todo esto me va a permitir a mí poder hacer un análisis de toda la información. Entonces yo le digo export y él me va creando un archivo de texto
o un archivo tipo Excel donde puedo en forma resumida, me encuentro aquí, ustedes ven que ya está descargando, en forma resumida encuentro el título del artículo, al lado del título me pone el abstract, me pone los autores, me pone el DOI, donde puede, el número DOI con el que yo puedo recuperar, o el link donde puedo recuperar el artículo si es de interés. Entonces esto nos permite hacer estados del arte y marcos teóricos muy lógicos. Entonces una vez lo ha descargado, nos vamos a la carpeta de descargas y aquí encontramos el archivo que descargó, que se llama Scopus, siempre lo voy a llamar Scopus. Entonces le vamos a decir que lo queremos abrir con el bloc de notas y aquí se encuentran todos los metadatos que nosotros requerimos, títulos, abstracts, autores y demás. Entonces le vamos a dar control E, control C para seleccionar toda esta información. Nos vamos y abrimos un documento en Excel. En este documento en Excel le vamos a dar control V. Aquí en la parte de abajo le van a dar clic para que hagamos la correcta separación y vamos a decir que estos están delimitados por punto y coma, porque los autores están separados por coma, no, aquí están separados por punto y coma. Aquí pueden ver que saca la lista de autores, el ID, cómo quedaría, por ejemplo, el número DOI, el abstract, toda la información, todos los metadatos. Entonces damos siguiente, finalizar. Y la información queda así. Entonces él me pone el encabezado, me dice estos son los autores, estos son los años de publicaciones, esto es la información de las palabras claves, por ejemplo, que están más adelante, y por acá se encuentra el abstract y demás. Entonces esta información ustedes deben organizarla porque pues ella viene, obviamente hay que reorganizar las columnas, y en este caso yo la reorganicé. Entonces una vez que la reorganicé, la tabla me queda de esta forma con los datos. Entonces me quedan los autores, el ID de los autores, que es cómo puedo pronto ir a buscar en forma más rápida a través del número DOI los autores en específico, el título del artículo, el año, la revista, que es el source title, el volumen. Bueno, encuentro toda la información del artículo, de este artículo en particular, el link donde puedo recuperar el artículo, el número DOI, que es muy importante porque ese es único para cada artículo, la afiliación, es decir, a qué universidad pertenecen, y miren muchachos acá que aparece el abstract. Entonces con esto yo puedo filtrar los 797 artículos. Entonces acá me dice, bueno, artículos o documentos también, porque pueden encontrar, mire acá, artículo, pueden encontrar si es un artículo, si es un review, si es de Open Access, es decir, si lo pueden descargar en forma automática o si requieren suscripción. O sea, aquí ustedes descargan toda la información si ese artículo es de interés. Entonces, en este caso, ya que tenemos nuestra información organizada, podemos trabajarlo de la siguiente forma. Podemos empezar a explotar los datos, estos datos que tenemos acá, podemos empezar a explotarlos en forma manual. Entonces, les voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo construir esta tabla, cuántas publicaciones se tienen por año. Entonces vamos a hacer el año 2020, que es el año de corte. Entonces simplemente ponemos acá, le ponemos un condicional que es contar si. Le mostramos el conjunto de datos. ¿Cuál es el conjunto de datos? Pues acá la columna que son de años. Entonces que me sume todos los artículos que se publicaron en 2020 o en 2021. Entonces le señalo la columna que corresponde a los años y el criterio para que lo sume. Entonces 2020, y así lo va a hacer con cada uno de estos años. Doy clic, arrastro la fórmula y una vez que la arrastro, pues él me va a llevar a cabo toda la búsqueda. Entonces, una vez hemos hecho esta parte, comprobamos y sumamos. Entonces aquí me dice, bueno, al final fueron 797 documentos y pues esta fórmula ya la tenía programada para recuperar cada uno de estos años. Entonces estos 797 documentos puedo graficarlos. Entonces puedo hacer una gráfica de este tipo, la voy a agrandar acá para ustedes, donde ustedes pueden ver claramente en qué años han hecho la mayor cantidad de publicaciones y
y aquí está la evolución, que esta gráfica se puede obtener automáticamente en Scopus, pero nosotros podemos hacerla acá para sus marcos teóricos y estados del arte. Entonces acá nos grafica la línea de tiempo, que son los años, y los punticos equivalen a las publicaciones. Si ustedes se paran acá, pues acá les va a decir, por ejemplo, que para este año, para 2017, fueron 67 documentos y así sucesivamente. Entonces esto es bastante importante al momento de analizar la información. Entonces, si ustedes no lo quieren en puntos, pueden construirlo así en histograma. Este histograma yo lo construí a partir de esos datos. Ustedes ven acá que aparecen cómo ha ido evolucionando las publicaciones en mi tema en específico, es decir, en el tratamiento, en el proceso avanzado de oxidación para el tratamiento de colorantes. Pueden ver que para el año 2020, porque el 2021 apenas está empezando, crece exponencialmente, y seguramente si llega a diciembre de 2021 este va a estar mucho más arriba. Entonces este tipo de información me permite hacer bastantes análisis sobre el estado del arte y demostrar que mi tema de trabajo de grado es importante y ha tenido un auge en los últimos años. Igualmente, si aplico esta misma lógica, entonces por ejemplo pongo acá una revista, le puedo poner acá y decir, bueno, esa revista qué tanto ha publicado sobre mi tema en particular, porque esa revista me puede servir para ir a buscar datos allí, o en su defecto para, si tengo la oportunidad de escribir un artículo, para mandar un artículo allí porque esa revista está interesada en este tipo de trabajos. Es muy sencillo, nuevamente escriben el nombre de las revistas que están allí. Mire que las revistas acá encuentran en Source Title, encuentran las revistas que están publicando estos artículos, porque recuerden que cada fila corresponde a un artículo. Entonces lo que yo hice fue escoger algunas revistas y seleccionar, decirle aquí a Google, pues búsqueme esta revista en esa columna donde están todas las revistas y súmeme y cuéntemelas. Cuénteme, por ejemplo, si está, cuántos artículos ha publicado. Entonces aquí me está diciendo que el número de publicaciones para esta revista han sido 2, para esta revista ha sido 41 y para esta revista han sido 17. Entonces con esto ustedes pueden explotar esta cantidad de información, pueden determinar cuáles son las áreas de interés, los autores que más escriben, y lo pueden hacer también en una forma mucho más rápida. Yo lo hice a través de una tabla dinámica, es bastante sencillo. Ustedes escogen los datos y una vez se van a ir, le dan a insertar, le dan tabla dinámica, crean su tabla dinámica. Yo aquí ya la creé, entonces esta es mi tabla dinámica. Entonces en esta tabla dinámica ustedes, por ejemplo, pueden organizar los filtros. Yo aquí en este caso tengo las revistas, tengo acá en este caso las revistas y el número de publicaciones por revistas. Entonces acá, como veíamos que yo lo hacía con la función contar sí, aquí con la tabla dinámica es mucho más sencillo. Por ejemplo, entonces yo miro que en este caso las revistas, lo voy a agrandar un poco más, hay revistas que más publican y por ejemplo acá esta publicó 10, entonces ya sé que es la Advanced Material Research. Miremos esta por ejemplo tiene 22 publicaciones sobre mi tema en particular, esta tiene 41 que fue de Chemospheric, y si miran coincide con lo que yo había hecho manualmente en la función contar sí, Chemospheric 41, y efectivamente con la tabla dinámica me da lo mismo, pero yo sugiero trabajar con tablas dinámicas porque pues es mucho más rápido. Entonces ustedes acá pueden cambiar de hecho los análisis muy rápidamente. Supongamos queremos analizar los autores, entonces simplemente nos llevamos esto acá y ponemos los autores que están acá y miramos autores. Entonces aquí ya me aparece la lista de los autores cuando hacemos esos cambios y cuánto han publicado los autores. Entonces miren que aquí hay autores que han hecho una sola publicación, mientras que otros han hecho más publicaciones, y aquí pueden identificar cuáles son los autores más prolíferos. También pueden identificar, veamos ustedes, pueden mirar acá, por ejemplo, lo que veíamos en las revistas, autores. Ustedes pueden jugar con esto y pueden tomar el mayor provecho que quieran. Supongamos los años, cuáles son los años más prolíferos,
y miremos acá. Por ejemplo, acá está la lista de años. Voy a agrandar esto para que lo vean mucho mayor. Entonces me dice que para el año 90 solamente una publicación. Miremos que para el año 2020 fueron 120 publicaciones a pesar de estar en pandemia, y aquí ustedes ven el consolidado. Esta tabla dinámica es bastante sencilla de manejar. Entonces, por ejemplo, si ustedes están interesados en un año particular, se paran acá y dicen, bueno, yo quiero ver en el año 2002 cuánto fue la cantidad de publicaciones. Entonces fueron 3 publicaciones apenas, o supongamos acá queremos mirar, compararlo con el 2020. Ustedes sacan sus análisis, entonces pueden hacer esto, pueden hacer este análisis y decir, por ejemplo, que en el año, cambiamos esto al año 2000, que en el año 2000 apenas habían 4 publicaciones sobre el tema de tratamiento de colorantes a través de procesos avanzados de oxidación, pero a los 20 años, en 2020, pasó a 120. Entonces hagan el cálculo cuánto fue por década. Entonces esto les va a permitir demostrar que su tema de investigación o su tema de trabajo final de maestría puede ser de interés o no es de interés. Mire acá que de 2000 al 2010 pasó de 4 a 36 artículos, pero del 2010 al 2020 pasaron a 120. Entonces esto nos va a permitir y nos va a apoyar mucho para nuestros marcos teóricos. Entonces esta parte de acá ustedes pueden construir las gráficas que quieran, diagramas de torta, y esto lo pueden incluir en sus propuestas. Por ejemplo, si yo quiero mostrar cómo ha sido la evolución, me llevo y cómo estaba construyendo mi propuesta, como les mostré ahorita con las referencias, incluyo esta gráfica y puedo decir, bueno, esta ha sido como en los últimos años se han publicado información de mi tema de investigación en particular para determinar el estado del arte. Entonces esto es bastante importante, los invito, y esto es un abrebocas para que puedan exportar este tipo de datos y procesarlos. Así que ya les voy a explicar a continuación cómo crear gráficas mucho más complejas, por ejemplo de redes de coautoría, para identificar cuáles son los autores que más investigan, y eso también porque pueden encontrar profesores de la Universidad Nacional que les pueden ayudar y explicar en caso que ustedes lo requieran. Hasta ahora vimos cómo utilizar la primera herramienta, que fue Excel, importando los datos desde Scopus a través de nuestra búsqueda bibliográfica, en la cual pudimos recuperar los títulos, el abstract, la revista, los autores y cómo puede ser procesada en Excel. Pero esta vez les voy a mostrar una herramienta que es el Boss Viewer, que se puede descargar muy fácilmente como les estoy mostrando acá. Una vez ustedes lo descargan, lo pueden instalar. Aquí seleccionan cuál es el adecuado para su computador. En el caso ya escogí el primero y lo descargo. Una vez lo descargo, lo voy instalando, es cuestión de segundos, se despliega esta plataforma. Entonces vemos acá, por ejemplo, voy a retornar a las búsquedas que hice en Scopus. Vimos que la primera búsqueda que hicimos con los truncadores y utilizando los conectores lógicos, obtuvimos 797 documentos para la remoción de colorantes con procesos avanzados de oxidación. Pero si queremos una búsqueda más general, en este caso el tratamiento de aguas residuales por procesos avanzados de oxidación, utilizando todos los conectores, vemos que recuperamos 5.859 documentos, que es un volumen mucho más grande de lo que teníamos en nuestra búsqueda inicial de solamente 797. Entonces en este caso hacer la importación a Excel sería un poco engorroso y difícil de manejar, pero para esto podemos hacer nuevamente la importación, seleccionar todo como lo veíamos anteriormente e importar nuestros datos. Entonces yo aquí le voy a dar exportar. Una vez los exportamos, pues se nos va a decir la opción, los exportamos adecuadamente y descargamos el archivo. Una vez hemos descargado el archivo, nos devolvemos nuevamente al Boss Viewer y le damos crear. Aquí ustedes seleccionan la primera parte, el primero que dice crear a Map Based Network Data. Puede ser este o podemos escoger el segundo dependiendo del objetivo que queramos. Yo voy a escoger en este caso el segundo porque quiero analizar con ustedes algo nuevo, que es una red de coautoría. Entonces le doy clic en siguiente
Aquí selecciono la primera opción que me permite trabajar con archivos de Web of Science y de Scopus, que Scopus fue donde exportamos. Entonces decimos acá, escogemos la primera siguiente. Aquí ustedes ven que me pregunta cuál es la base de datos, doy clic en Scopus y aquí me puedo ir a buscar donde guardé mi archivo. En este caso me voy a mis documentos, en mis documentos voy a ejemplo y descargo mi archivo que lo había ya puesto en esta carpeta. Entonces lo descargo, le doy siguiente, le digo que quiero analizar la coautoría porque aquí me permite revisar la citación. Entonces digo la coautoría y vamos a ver cuáles son esos elementos que nos va a permitir manejar el VozViewer. Y recordemos que VozViewer está manejando más de 5.800 documentos, que esos documentos a su vez podrán imaginarse el volumen de datos que pueden generar. Entonces aquí él me sacó esto que es como una nube, pero esta nube corresponde a los autores porque fue lo que yo le seleccioné entre las opciones. Ustedes veían ahí que me ponía a escoger qué quería analizar, entonces yo dije no, yo quiero analizar las redes de autores. Entonces aquí ustedes cómo interpretan estos. Por ejemplo, este autor Brillas Eric, que es uno de los que más produce, entonces este señor publica con estas personas que están acá, publica con García, publica con Ignacy Seris. Veamos por ejemplo acá que es el doctor Torres Palma de aquí de Colombia, publica con el doctor Pulgarín, que también es colombiano y trabaja en Suiza. Entonces vemos acá cómo VozViewer me permite hacer otros análisis, pero con volúmenes de datos más grandes. Ustedes pueden jugar con ellos como quieran y como deseen y analizar los datos, que sea a diferencia de Excel, y ven que es mucho más fácil. En Excel nos toca hacer algo más manual, aquí lo podemos hacer mucho más fácil el tratamiento de los datos y una forma más dinámica. Así que los invito a que estudien más esta herramienta, trabajen más con ella porque permite hacer gráficas y análisis muy interesantes. Entonces en los videos 1 y 2 recibimos todos los conceptos básicos sobre las búsquedas bibliográficas, manejo de bases de datos, y en el transcurso de este video hemos visto cómo se pueden emplear algunas herramientas para el procesamiento y recuperación de la información. Así que les voy a mostrar en este caso cómo se puede hacer toda esta información útil para crear un análisis bibliométrico completo. En este caso analicé las tendencias de investigación en los procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de aguas residuales. En este trabajo pues seguí obviamente una metodología como les planteaba en el video número 1 y analicé los resultados correspondientes. Entonces les recuerdo, los análisis bibliométricos se hacen para identificar tendencias de investigación, reconocer cuáles son los autores, hacia dónde estaban apuntando las publicaciones científicas. La metodología involucrada en todo este proceso fue primero identificar la necesidad de información. Esto me servía para mi tesis, me servía también para hacer publicaciones, planeé cómo fue ese proceso, hice la búsqueda, la captura de información, organicé y analicé la información, al igual que hice difusión de la misma a través de una publicación de un artículo. Entonces, en esa estrategia de búsqueda que se hizo, primero se fijó una literatura científica de interés, se hicieron las preguntas de investigación como les comentaba en el video número 1, se seleccionaron las fuentes, es decir, las bases de datos donde iba a seleccionar y voy a tomar toda la información. Desarrollé la búsqueda con los truncadores, empleando también los comodines y los conectores lógicos. Hice refinamiento de la búsqueda, que hice búsquedas preliminares y volví y corregía una vez tenía unos datos, y por último la captura de información. Entonces, en la primera parte que yo les decía cómo es en esas preguntas de investigación, formulé las siguientes preguntas: ¿cuáles son los autores que más escriben en Iberoamérica en el mundo? ¿Cómo es la distribución de citas científicas por continente y países? ¿Cuál es la red de cooperación? ¿Cuáles son las tendencias de investigación? ¿Cuáles son los autores e instituciones más relevantes? Las coautorías. Y con todas estas preguntas que tenía en mente, planeé y dije, bueno, voy a sacar mi información de Woz
y de Scopus, porque engloban el 95% de los datos. Hice esa recopilación siguiendo claramente los pasos de captura, información, búsqueda y exportación a un software, que en este caso fue el Vantage Point. Organicé y validé la información y hice difusión de ella a través de una publicación científica y, por supuesto, dejando los datos de acceso público en Mendeley Data. Entonces, este fue el artículo que pude publicar, que salió publicado en octubre de 2020. Y este artículo muestra lo siguiente, muestra cómo fue la evolución en años, que esta gráfica la hicimos de la publicaciones en procesos avanzados de oxidación para el tratamiento de contaminantes. También pudimos identificar aquí un mapa, construir un mapa, cuáles son los países que más investigan, cuáles son los más interesados. Pudimos ver que Colombia está en una posición baja, pero pues está bien comparado con otros países, que hay países que no publican absolutamente nada. Vemos que Estados Unidos y China son los que más estudian, y eso se debe a los problemas ambientales que están afrontando. Identifique también cuáles son las áreas que están más interesadas en procesos avanzados de oxidación, entre los que está las ciencias ambientales, la química, la ingeniería química, que es bastante importante porque esto va muy de la mano, por ejemplo, con este posgrado. Cuáles son las revistas que más publican y la línea de tiempo para hacer revistas. Esto me llevó también a preguntarme cuáles son las revistas más referenciadas, los autores que más publican. Aquí identifique que está Eric Brilla, Sisto Malato, que son españoles. Entonces, desde el año 90 que empezaron a publicar y cómo fueron evolucionando hasta el año 2018 que hice este estudio. También a través de esto pude también determinar cuáles son las instituciones que más investigan, cuál es la relación entre los autores que más producen y esas instituciones. También, como veíamos en el Boss Viewer, hice una relación de cuáles son los autores que más se relacionan, que más hacen cooperación en conjunto, las palabras que más emplean los artículos. Entonces vimos, por ejemplo, que colorante es una de las más empleadas, al igual que fentón o fenol, que en el caso del fenol es un tipo de contaminante. También redes, estas palabras cómo se conectan, y con eso pude identificar unas tendencias clarísimas de investigación. Por ejemplo, que hay unos tipos de contaminantes que se pueden tratar a través de unos procesos avanzados de oxidación en específico. Esta fue nuevamente la divulgación que hice a través de la publicación de este artículo en Springer y la publicación de los datos en Mendeley Data. Esto fue parte de la bibliografía que se utilizó en todo este trabajo, y los invito a que sigan interesándose para que construyan sus marcos teóricos y estados del arte. A ustedes muchas gracias por ver esta serie de videos, por interesarse en este proceso de aprendizaje y sobre todo por utilizar estos recursos educativos digitales que se utilizaron, se planearon y se diseñaron para ustedes, y esperamos que les sirvan bastante. A todos, muchas gracias.